Durante el pasado mes de diciembre y gran parte de este mes de enero, el edificio del antiguo Banco de España de Salamanca ha acogido la muestra Soldados de España. Se trata de un recorrido por la historia militar de nuestro país, una memoria visual que nos acerca a las gestas de nuestros ejércitos, por la que hoy vamos a pasear de la mano del subdelegado de Defensa, Emilio García, y el comisario de la exposición, José María Giver. Acompáñennos. Como decíamos, esta muestra comenzó el pasado mes de diciembre, hasta durante todo el último mes de 2024, gran parte de este 2025, de este mes de enero, y ya está concluyendo. Coméntenos qué valoración, qué balance hacemos de lo que ha sido la exposición. Bueno, la exposición ha sido un éxito, todo hay que decirlo. Desde que arrancó, bueno, la puesta el día de la inauguración tuvo una cobertura mediática envidiable y luego hemos tenido pues una cantidad de visitantes, yo diría que es un goteo permanente. Gracias sobre todo a la ubicación, que estamos en el centro de Salamanca, este edificio que es emblemático de la Universidad de Salamanca, donde está ubicado ahora el Centro Internacional del Español y que es la sede del antiguo Banco de España. En realidad nosotros estamos muy satisfechos porque se ha cumplido el objetivo de dar a conocer un poquito lo que es la cultura de defensa entre el personal civil. ¿Y cómo surge la idea de traer esta exposición a Salamanca? ¿Cómo se pergeñó todo? Pues mira, el Ministerio de Defensa tiene, a través de las subdelegaciones y delegaciones de defensa, tenemos el objetivo de dar a conocer lo que es la difusión de la cultura de defensa, con múltiples actividades. Nosotros desde las subdelegaciones, pues, organizamos juras de bandera para personal civil, conciertos militares, actos meramente militares como uso unizado de bandera, y luego otros ya más culturales como pueden ser exposiciones, conferencias, seminarios, jornadas, en fin, un abanico muy amplio. Había una exposición que yo le tenía especial ganas porque es de un autor conocido, Augusto Ferrer Dalmau, como el pintor de batallas, que tiene unos cuadros, bueno, luego lo veréis, que son una maravilla. La exposición no son obras originales, son láminas de las obras autorizadas por Augusto Ferrer Dalmau. Es una exposición propiedad de la Asociación Retógenes y entonces está muy solicitada. ¿Todo es propiedad de la Asociación Retógenes? Sí, bueno, lo que son las láminas que hay expuestas en las paredes son de la Asociación Retógenes. Ajá. Lo que pasa es que luego nosotros, por distintas circunstancias, con unos conocidos amigos, pues la quisimos completar pues en el espacio intermedio para que no quedara tan vacío y la completamos con unas figuras en miniatura, los típicos soldaditos de plomo pintados a mano, y a través de unos particulares, que son unos auténticos frikis, que tienen miles de soldaditos. Ya les conocerían de antemano, ¿no? Sí, bueno, uno es, ya lo verás más adelante, uno es compañero mío del colegio, otro es un compañero de armas, él ya está retirado, y luego hay, a través de él, un coleccionista también, un aficionado en Madrid, que tiene una tienda que se dedica a las miniaturas y que también quiso colaborar. Todo esto desinteresadamente. La Asociación Retógenes, que es una asociación que iniciaron dos civiles. Sí, exactamente. Varios hermanos que tienen, sus antepasados son muchas generaciones,
tienen un montón de generaciones de familiares y bueno, tenían un montón de artículos, un montón de fondos y en su día dijeron, bueno, todo esto no se puede perder, no se puede tirar y vamos a hacer algo. De hecho tienen un museo en Navaleno, que es muy interesante y entonces ellos tienen muchísimos contactos dentro del Ministerio de Defensa y tienen varias exposiciones y una de ellas es esta de las láminas. Bueno, la historia militar de España es amplísima. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Porque resumirla en una sala, en 4 paredes, ¿no? Bueno, como verás más adelante, la historia de España pues está llena de momentos épicos, de momentos heroicos, de auténticos héroes y entonces, bueno, el autor tiene una colección muy amplia de cuadros y además en un abanico de años muy importante. Entonces aquí se ha hecho una selección. Las primeras son pues de la época de los tercios de Flandes y la última acaba pues ya en el siglo XXI, porque veremos que hay unos bocetos que es de la presencia de nuestras tropas en Afganistán. Bueno, pues vamos a conocerlos, ¿no? Muy bien, pues sí, nadie mejor que el coronel José María Gibert, que es el comisario de la exposición aquí en Salamanca y que nos va a dar un repaso y una lección de historia que ya veréis cómo lo agradeces. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a ir. José María, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a ver, la exposición la componen un total de 45 láminas, que dada la temática que tienen, la hemos dividido en 5 bloques. Ajá. El primero de los bloques, que son esta pared, pues está relacionada con los tercios españoles. De esta hay otro bloque que hemos llamado hechos históricos, otro personajes, otro unidades y por último 2 bocetos de Afganistán. De aquí de los tercios pues habría muchísimo que hablar, pero me quiero centrar en lo que quizás sea más desconocido, que sería el Camino Español y el Milagro de Empel. El Camino Español estamos hablando de la guerra de los 80 años y es el cómo se trasladan las fuerzas militares, los tercios, desde España hasta nuestra posesión en la zona de Holanda, Flandes y demás. Se podría hacer en barco, pero están los ingleses, los franceses, los holandeses por el Canal de la Mancha y ahí no se puede. Entonces, ¿todo fue por tierra? Todo es por tierra, desde lo que es el milanesado, que es español, hasta la zona de Flandes. Estamos hablando de 1000 kilómetros de ir andando y todo ello gestionado desde España. Es decir, es una gesta de la administración española, la eficacia y eficiencia de aquella época, el ser capaces de estar llevando permanentemente tropas y caudales desde España hasta las posesiones en Flandes. Teniendo en cuenta que el movimiento de un ejército prácticamente era como una ciudad, lo que le acompañaba, no solo eran soldados, es una ciudad, porque es una ciudad. Vale. Hay documentadas, en los 80 años aproximadamente que se usa el Camino Español, hay documentadas 50 expediciones. Y aproximadamente unos 200.000 soldados, pero entre un 8 y un 50%, dependiendo de la expedición, a mayores de personal que no es militar. Estamos hablando de familias, de mujeres, de niños, de médicos, de veterinarios, de herradores, de carpinteros, porque iban andando, iban progresando, iban viviendo en los pueblos que se iban encontrando. Y de los tercios nos vienen muchísimas palabras y expresiones. Aquí me gustaría resaltar la palabra camarada. ¿Qué era camarada? Camarada era, como se llamaba, el grupo de 8 o 10 soldados que vivían juntos, que cocinaban juntos, que dormían juntos y que se juramentaban unos con otros para no abandonarse unos a otros si uno era herido, recogerle y demás. Y el otro momento y el otro que me gustaría destacar es, quizás por desconocido, es el Milagro de Empel. Estamos en 1585, los días 7 y 8 de diciembre. Hay un tercio, el tercio viejo de Zamora, que está copado por la armada holandesa, que de hecho la tenemos aquí pintada, los barcos holandeses. Sí, al fondo. Al fondo, porque han bloqueado al tercio. Y además estamos en una isla que está por debajo del nivel del mar. Y los holandeses han roto los diques del río Mosa. De ahí que les llamen Países Bajos, ¿no? Claro, de ahí que le llaman Países Bajos. Y entonces, donde están los españoles, pues está subiendo el nivel del agua y ellos al final se acaban concentrando en un monte que se llama Empel. La corriente calvinista destruía todas las imágenes que había religiosas y demás, y entonces
el día 7 de diciembre hay un soldado que está haciendo un agujero para protegerse del frío y para tener material con el cual levantar un dique para contrastar el agua, y encuentran una tabla flamenca de una Virgen Purísima Concepción. ¿Qué hacen los españoles? Pues lo que sabemos hacer, una procesión con la Virgen, procesionan hasta una ermita que hay cercana, depositan a la Virgen, le cantan y le rezan una salve y se encomiendan porque saben que van a morir, están copados, y no, el que no muera por fuego va a morir ahogado por el agua. Y estamos ya en la noche del 8 de diciembre, el día de la Purísima, del día de la Purísima, cambia el tiempo, el frío es intenso, se congelan las aguas, y al congelarse el agua permite que el tercio salga del atolladero en el que está. Lo último que se esperan los holandeses es ver a los españoles, que se supone que se van a ahogar. Entonces los españoles son capaces de derrotar a los holandeses, que se ponen en fuga, y el tercio sale de ese sitio que estaba en precario. Este es el origen, porque esto es real, o sea, esto no es ninguna leyenda, esto es real. Sí, está documentado. Está documentado, y es el origen de la Inmaculada Concepción como patrona de España y como patrona de infantería. Entonces, esto nos da idea de la crudeza de la guerra y también de una virtud de Ferrer Dalmau como pintor, que es la veracidad de sus cuadros. Más que cuadros, parece que hubiera estado allí con una cámara fotográfica. A mí me parecen fotos. ¿A que sí? Sí, o sea, uno ve un cuadro de Ferrer Dalmau y dice, ¿es que este hombre estuvo allí? Si te parece, pasamos al siguiente bloque. Vale. Estaríamos ya hablando de lo que son hechos históricos y, bueno, el primero de ellos representa a Hernán Cortés cuando se traslada en el 1520 desde la actual ciudad de Veracruz hacia una ciudad, Teznotitlán. Teznotitlán es la actual Ciudad de México. Ferrer Dalmau en este cuadro nos cuenta una historia. ¿Qué nos cuenta? Pues nos cuenta primero que es Hernán Cortés con su armadura, su caballo, un capitán, y nos cuenta la alianza con los indios chacaltecas. ¿Cómo nos lo dice Ferrer Dalmau? Pues con este indio que hay aquí, vestido, que va abriendo camino, que va guiando a la expedición, y con esta india que tenemos aquí, que también va ejerciendo de porteadora, acompañando a las huestes. Nos enseña también las vestimentas que se usaban y el armamento que se usaba. Tenemos arcabuceros, lanceros, un ballestero, y también, igual que hemos visto en el tercio, el carácter cristiano, católico, de todas las expediciones, de todas nuestras acciones en España, a través de la figura de Bartolomé de Olmedo, que es un mercedario, que era un consejero de Hernán Cortés. Entonces, Ferrer Dalmau no solamente nos enseña a alguien cruzando un río, nos cuenta una historia a través de un cuadro suyo. Sí, la verdad es que parece que está en 3D, además, viendo sobre todo la parte de atrás de los árboles, bueno, esa sensación. Siguiendo un poco con la exposición, pues el arco temporal de esta pared es muy grande, va desde el 1520 hasta las guerras de Marruecos, hasta el final de las guerras de Marruecos. Ya con Felipe V, estamos en Sicilia, Regimiento Asturias, la batalla de San Marcial, estamos en agosto de 1813, al final de la Guerra de Independencia, es la última batalla que recibe ese nombre en suelo de España. A partir de aquí ya los franceses abandonan España. Bueno, se quedan en Cataluña y demás, pero es la última batalla de tal nombre que se realiza en España. Esto estaríamos hablando de la Primera Guerra Carlista. Aquí quiero explicar una cosa que hace Ferrer Dalmau, que es que cuando quiere situar un cuadro en un sitio determinado, pinta un edificio, un puente, una iglesia, y aquí concretamente pues tenemos, por ejemplo, la Puerta del Carmen de Zaragoza, con lo cual este cuadro lo situamos claramente en Zaragoza, en la Puerta del Carmen. Esto es Seo de Urgell, la Catedral de Seo de Urgell, esto es la Tercera Guerra Carlista. Los carlistas no dejan de ser guerras civiles, van con bandera de España porque son españoles. Le iba a preguntar, al hilo de lo de la bandera, allí veían los tercios, no hay todavía bandera de España. Vamos a ver, no, la bandera de España, sabemos que Carlos III empieza a utilizar la bandera de España en los barcos, porque los barcos todos llevan banderas blancas, los ingleses llevan bandera blanca con una cruz, los franceses bandera blanca, los españoles bandera blanca, y Carlos III es el que dice, esto es un poco confusión. Y entonces el famoso concurso que hay, la famosa elección de la bandera, y se empieza a usar solamente en el ámbito de la Armada y todo lo que está relacionado con la Armada. Por ejemplo, en las fortalezas de los puertos, la bandera que hay es la rojigualda. Pero no solamente eso, sino que si hay una unidad de tierra que va por lo que sea hacia una zona de mar, la bandera que usa es la bandera rojigualda. Eso en 1843, si no recuerdo mal, Isabel II
Dice, bueno, puesto que esta bandera se usa en muchos sitios y puesto que La todas adoptamos para... la adoptamos como bandera nacional. Por eso, hasta este momento hemos estado viendo banderas blancas con las cruces de Borgoña, que es la bandera de España, y a partir de 1843 empezamos a ver banderas nacionales. Nacionales, eso. Esto ya está ambientado en África, la carga de Tasdir, la creación de los regulares en 1911 y estos en Ceuta con el teniente Juan Salafranca, y me vais a permitir que me pare en estas dos láminas. ¿Qué tienen de particular estas dos? ¿Qué tienen de particular? Tienen de particular que estamos en 1921, concretamente el día 22 de julio y 23 de julio de 1921. Es el Regimiento Alcántara, número 14, y estamos en la zona de Melilla. Estamos en lo que se llama en la historia el desastre anual. Es decir, está retirándose las tropas del general Silvestre desde Anual hacia Melilla, concretamente hacia Lardrius. En un momento hay un barranco, que es el barranco de Izumar. Entonces, las tropas españolas se están retirando por ese barranco y los moros pues, les están hostigando desde las laderas del barranco. El teniente coronel Primo de Rivera, que manda de forma accidental el regimiento, se da cuenta de la situación y entonces decide actuar con los escuadrones. ¿Y qué es lo que hace? Pues el cornetín toca llamada a oficiales y se reúnen los oficiales alrededor del teniente coronel Primo de Rivera. ¿Y qué les dice? Les dice, señores oficiales, la situación es crítica como ustedes pueden ver. Ha llegado el momento de sacrificarse por la patria cumpliendo la sagrada misión del arma, que cada cual ocupe su puesto y cumpla con su deber. Y acto seguido, carga con los escuadrones y pone a los moros en fuga y permite que la columna, con muchas bajas y demás, atraviese el barranco de Izumar y llegue hasta Dardrius. Y hacen noche en Dardrius. Ahí se refugian y demás. Al día siguiente, el general Navarro decide continuar la retirada hacia Montearruit. Entonces, le ordena al regimiento que cubra esa retirada, ¿no? Hay un río antes de Batel y hay un paso obligado. Entonces el teniente coronel, que conoce el territorio, sabe que en ese paso obligado van a estar los moros esperando a la columna, como así sucede. ¿Cómo es? Arenga esta vez a los soldados y les toca su fibra. ¿Qué les dice? Les dice, soldados, ha llegado la hora del sacrificio, que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos. Y después de decirle eso, atacan a los moros, hacen 7 cargas, hay que tener en cuenta que el caballo es un animal que al final se cansa va cansando, y demás. Claro. Y el regimiento pierde el 77% de la tropa. Es decir, el regimiento tiene un 77% de bajas. De hecho, el regimiento desaparece como unidad orgánica. Los que quedan vivos llegan hasta Montearruit y en Montearruit serán encargados de la defensa de la puerta principal del zoco de Montearruit. Uno de los días, en agosto ya, los moros están bombardeando el zoco y uno de esos cañonazos al teniente coronel Primo de Rivera le hieren en un brazo, pierde el brazo, se gangrena la herida y a mediados de agosto fallece el teniente coronel Primo de Rivera. ¿Seguimos avanzando? Sí. Bueno, esta parte de aquí es la que hemos llamado personajes, porque son láminas dedicadas ya a una persona en concreto. Aquí hemos estado viendo unidades, pues aquí estamos viendo ahora ya personas. La más así sería la de Diego Salinas, que es el último gobernador militar de Gibraltar, en 1704, y nos podemos parar un poco en esta de aquí, que es Bernardo Gálvez. 1781 es el gobernador militar de Luisiana. Entonces, la independencia americana en Estados Unidos. Sí. Vale. Las 13 colonias americanas, la independencia de los americanos, España toma parte en favor de las 13 colonias, la contribución mayor que España hace es la toma de Pensacola y desalojamos a los ingleses de ella. Vale. Y aquí Ferrer Dalmau nos vuelve a hablar. Aparte de Bernardo Gálvez, que lo tenemos aquí, tenemos la bandera, que todavía no está Isabel II, con lo cual volvemos a ver banderas blancas con la Cruz de Borgoña. En esa época las banderas llevan el escudo de la provincia donde es el regimiento, y aquí es el regimiento de Navarra, de hecho allí está el escudo de Navarra. Con las cadenas. Con las cadenas y demás, que se ve perfectamente. Uniforme blanco y vueltas rojas, el regimiento de Navarra, pero aquí tenemos el uniforme blanco y vueltas azules, que es el regimiento de Fijo de Luisiana. También tenemos aquí un artillero y un tambor con sus casacas azules y sus vueltas rojas. Tenemos al segundo regimiento de voluntarios de Cataluña, con
uniforme azul y vueltas amarillas, y tenemos a uno más que no quiero dejar de hablar de él, que es un componente de los batallones libres de morenos y pardos. Son unas fuerzas que ya en el siglo XVI se constituyen, se organizan en la zona de Cuba, Habana y demás, que se llaman morenos y pardos, pues los pardos porque son negros y los morenos porque son mulatos. Y son este de aquí, que como vemos, pues es mulato. Que también formó parte, también tomaron parte en esta batalla, y Ferrer Dalmau pues ha querido dejarlo representado aquí. Entonces, yo no creo que luchasen todos juntos, pero Ferrer Dalmau sí que ha querido representar a las principales fuerzas para dejar constancia de todos los que estuvieron. Podríamos continuar con nuestra heroína por antonomasia, que es Agustina de Aragón, en el primero de los sitios de Zaragoza, que como mujer de artillero pues sabía el oficio. Tenemos aquí al sargento segundo Ignacio Fernández, que es un sargento, eso está ambientado también en la zona de Melilla, y la simbiosis entre el jinete y el caballo siempre ha estado ahí. Entonces, en un momento dado le derriban el caballo y el sargento segundo, en vez de tratar de ponerse a salvo, él ataca a los moros y dice: donde muere mi caballo, muero yo. Muero yo. Las dos siguientes láminas sería el general Prim, que como sabemos era un general de Reus, catalán, que en la campaña de África de 1859-60 hace un llamamiento a los catalanes. Marchan sobre Tetuán y cuando llegan a Tetuán, que es ciudad fortificada, no tienen escalas. Entonces, ¿cómo suben? ¿Qué hacen los catalanes? Un castellet. Y suben la muralla organizando un castellet. Y aquí tenemos al teniente coronel Primo de Rivera, una lámina suya, y abajo tenemos al marqués de Sotomayor, al coronel de la escolta real. Pasaríamos al cuarto bloque, que es, le hemos llamado unidades, porque es un pequeño popurrí de unidades y demás. Tenemos algunas muy curiosas, como esta primera, que es un lancero de Sevilla, un lancero valenciano de la guerra carlista, unas láminas dedicadas a la Guardia Real, tenemos unas láminas también del regimiento Farnesio, el regimiento de lancero de Farnesio. Bueno, aquí tenemos una muestra de su capacidad paisajística urbana, donde tenemos el edificio Metrópolis, la confluencia entre la calle Alcalá y la Gran Vía de Madrid. Tenemos luego dos láminas dedicadas a la Guardia Civil, que cuando estuve preparando la exposición y demás, pues bueno, yo conocía la cartilla del Guardia Civil de 1846 y dije, voy a ver si hay algo que me puede inspirar. Y encontré un artículo que yo creo que aquí lo cuadra el artista Ferrer Dalmau. Y es un artículo que dice: procurará informarse de los labradores, transeúntes y muy particularmente de los pastores, si ha visto o llegado a sus hatos alguien que por su persona o mala traza inspire desconfianza. ¿Qué está haciendo aquí los guardias civiles? Lo que dice el artículo, preguntando al labrador, a alguien de la zona, si ha visto a alguien que merece ser la pena el ser buscado o el ser investigado. Otra lámina de la Guardia Civil, y acabamos con tres láminas de las dedicadas a la Legión. La primera de ellas es el escuadrón de lanceros de la Legión, que fue una unidad que tuvo una vida muy efímera, puesto que se organizó en 1920 y con la llegada de la Segunda República se disolvió y ya no se volvió a crear. Y por último, esto es un centinela legionario, y por último tenemos dos bocetos de las fuerzas españolas en Afganistán. El primero es un soldado y el segundo es un soldado español dándole algo a un niño. Un caramelo, una chocolatina, un pedazo de pan, algo. ¿Qué simboliza eso? Simboliza el cómo los españoles, el ejército español, llevamos a cabo las misiones internacionales. Es decir, la confraternización con la población civil es fundamental, porque si tenemos a nuestro lado la población civil, tenemos muchísimo ganado. Sí. Y luego pues tenemos unas mesas con los soldaditos en miniatura, gracias a los tres colaboradores que hemos tenido, los tres miniaturistas, los cuales uno de ellos pues anda por aquí. Pues vamos a hablar con él. Muy bien. Carlos Antonio García es una de esas personas, de esos particulares que decíamos que ha cedido parte de los soldados. En concreto, aquí hay de dos personas en esta mesa. Los suyos, Carlos, son estos de aquí. Son los más pequeños, los de 20 milímetros. Esto lleva muchísimo más trabajo, cuanto más pequeño sea, a la hora de decorarlos, pintarlos y demás. Claro, ¿no? Pero con afición se compensa todo. Hay que tener una vista, ¿no? A base de gafas lupa y mucha luz, con
flexos y Sí. todo tipo de luces para que se vean bien. ¿Y qué es lo que encontramos aquí en los suyos que ha cedido? ¿Qué son? Son ¿De soldados. unidades de caballería, también de infantería, no? Sí, sí, y de artillería, De artillería. de todo, de la época, ingleses y franceses de la época napoleónica, Ajá. que es la época donde hay más posibilidades de adquirir soldados y de pintarlos, y Sí. entonces pues aprovechamos. Estos soldados ya estaban hechos como tales, quiero decir, pintados. ¿Ha habido que retocarlos o algunos ha habido incluso que hacerlos enteros? ¿Eran un muñeco de rodillas o un muñeco...? No, la inmensa mayoría son soldados de plástico Sí. que se venden en tiendas normales, pero que efectivamente hay que Que no tiene retocarlos. nada que ver con lo que hoy vemos No, aquí. no, hay hay que que hacerlos retocarlos. nuevos, solo es la figura, ¿no? Solo Por la así figura. decirlo. Hay que rellenarlos, hay que retocarlos, hay que pintarlos, luego hay que barnizarlos para que se agarre bien la pintura y no se caiga. Claro, porque es plástico, no agarra muy bien. Pero aparte de eso, pues uno disfruta mucho porque uno puede elegir el color del uniforme, los detalles del uniforme. Esto es una parte de lo que tendrá usted. Sí, Sí. sí, estos son 100 y pico, yo tengo 1000. 1000 1000. piezas. Sí. ¿Y de distintas épocas también, No, de lo que es la todo- historia todo- militar o no. todo referido a la Guerra de la Independencia? Todo de la época napoleónica. De la época Porque napoleónica. entre otros motivos porque son las más fáciles de adquirir. ¿Y cómo comenzó? Lo Ah, que es por- esta de pequeño. afición... es una cosa que viene desde Sí, sí, pequeño. sí, cuando era pequeño a mí me gustaban mucho los soldaditos y poco a poco pues va uno avanzando y dices, bueno, pues ahora voy a comprar estos y ahora los pinto, uy, qué mal me han quedado, pues otra vez otros. Sí. Y poco a poco pues va uno aprendiendo a pintarlos, a decorarlos, a corregirlos, a añadir, a quitar cosas y así quedan. ¿Y lo de cederlos para la exposición? ¿Cómo se enteró? El teniente coronel García Herrera, que es compañero Ah. mío de colegio, de hace muchos años que nos conocemos, sabía y me ¿Sabía de su preguntó, afición? claro, y me dijo, tráeme unos cuantos que quiero ver qué tal han quedado, y cuando los vi dice, sí, están muy bien, apórtalos a la exposición. Puestos a la exposición, sí señor. Y por eso ya los aporté. Pues muchísimas gracias, Carlos. De nada, Gracias. de nada. Pues hasta aquí ha llegado nuestro paseo por la exposición Soldados de España. Muchísimas gracias a los tres por habernos facilitado lo que ha sido este recorrido. Y todos ustedes ya saben que si quieren ampliar más conocimiento, tener más detalles de lo que es esta exposición Soldados de España y de otras láminas, otras prendas, otros objetos relacionados con la vida militar, en Navaleno, Soria, la Asociación Retógenes tiene un museo de 2000 metros cuadrados. Hasta aquí, como digo, llegó nuestro paseo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Adiós.